Son muchos los jardines históricos que forman parte del inmenso patrimonio verde de la ciudad de Madrid. Hoy conoceremos uno de los más antiguos. Construido al abrigo de un monasterio hace casi 4 siglos, el Real Sitio del Buen Retiro nació con vocación de convertirse en un lugar de descanso y divertimento de la corte. Sus jardines de origen real han sufrido grandes transformaciones a lo largo del tiempo, pero llegan hasta nuestros días convertidos en este hermoso parque público, abierto a todos los madrileños y abierto al mundo. ¿Quiénes hicieron posible que los jardines del Buen Retiro llegaran hasta nosotros como los conocemos hoy? ¿Qué huellas dejó el paso de los siglos en la fisonomía del jardín? ¿Cómo terminaron los jardines de un real sitio convertidos en un parque público? Hoy recorreremos el parque popularmente conocido como El Retiro, un auténtico pulmón verde en medio del bullicio que recibe cada año más de 20 millones de visitas. El Parque del Retiro es el lugar idóneo para relajarse y descansar, un rincón de calma y de sosiego en pleno corazón de Madrid. El Parque del Retiro está ubicado en la zona centro de Madrid, a tan solo 1 kilómetro de la Puerta del Sol. Destacan en él varios elementos, como el estanque grande, el parterre, el reservado, la rosaleda, el vivero de las estufas y el palacio de cristal. De las 18 puertas que tiene el parque, esta que tengo a mi espalda es una de las más antiguas. Su construcción data de 1680 y está situada en la parte media del lado oeste y da acceso a este espectacular jardín francés, el Jardín del Parterre. El Jardín del Parterre es un jardín llano de planta basilical y trazado geométrico, claramente inspirado en los jardines de Versalles, lugar donde se educó su creador, el rey Felipe V. Las obras de construcción de los jardines del Buen Retiro comenzaron en 1630, durante el reinado de Felipe IV. Los sucesivos monarcas de las casas de Austria y de Borbón fueron modificando el diseño original a lo largo de los siglos. Sus huellas perduran todavía hoy en algunos rincones de este inmenso jardín. Hay varios elementos que llaman especialmente la atención a los visitantes del jardín. Uno de ellos es este espectacular ahuehuete. Tiene aproximadamente 250 años de edad y es seguramente el árbol más antiguo del parque. El ahuehuete del Parterre es el único árbol de esta especie, originaria de México, que existe en la ciudad de Madrid. Cuenta la leyenda que este ejemplar es uno de los pocos árboles que sobrevivieron a la Guerra de la Independencia Española contra el Imperio francés. Los soldados de Napoleón aprovecharon la peculiar forma de candelabro de su tronco para instalar en él un cañón y así poder disparar estando a cubierto. También atraen la mirada de quienes pasean por el parterre estos cipreses de copa redondeada. Su follaje denso y tupido lo convierten en una especie ideal para la poda decorativa. Pero fijaos en este tronco, en esta base del tronco desnuda. Esto nos indica que seguramente sufrió una enfermedad cuando era joven y eso, unido a la pericia de los jardineros a la hora de recortar las copas, lo convierte en uno de los árboles más singulares del parque. Una de las peculiaridades del ciprés es la resistencia a la humedad de su madera, característica que ha propiciado su uso en la industria naval desde la antigüedad. Otro de los monarcas que dejaron su impronta en el Retiro fue Carlos III, apodado el mejor alcalde de Madrid. El
El Salón del Prado, hoy Paseo del Prado, es una de sus operaciones urbanísticas más importantes. Una gran alameda propia de la Ilustración, donde árboles y fuentes jalonaban todo el camino y los madrileños podían disfrutar del arte y de la naturaleza. Esta que veis aquí, junto con Neptuno y Cibeles, decoraban todo el paseo. La Fuente de la Alcachofa fue diseñada por el arquitecto Ventura Rodríguez en 1776. Los motivos ornamentales vegetales y los relacionados con el mundo marino ponen de manifiesto su marcada influencia barroca. En el centro del pilón circular se eleva una columna de 2 cuerpos. En el inferior, un tritón y una ninfa de agua dulce nos muestran el escudo de armas de Madrid. En el superior, 4 amorcillos se resguardan del agua bajo un sombrero vegetal coronado por una alcachofa o piña, símbolo de la fertilidad, único elemento del conjunto que no fue realizado en piedra caliza, sino en granito. Uno de los pocos elementos que se conservan desde los orígenes del Real Sitio del Buen Retiro es el Estanque Grande, situado en la parte central de la zona norte del parque, pero uno se pregunta, ¿cómo se llevará el agua desde el Estanque Grande a todos los rincones del jardín? ¿Por dónde empezamos, Caridad? Por donde tú quieras. Estamos en el mejor punto que tiene Madrid, el mejor parque que tiene España y en el enclave más importante y significativo de todo el Retiro. Bueno, el Estanque Grande es donde se conserva la mayor cantidad de agua, que está en la zona central del parque. Pero, ¿cómo se riega todo esto? ¿Cómo se cuida? El agua se cuida con dificultad, hacemos lo mejor que podemos. El agua es un elemento importantísimo dentro del jardín. En su momento era imprescindible tener reservas de agua, ya no solo para el riego, carácter ornamental y además en algunas zonas de huerta que tuvieron los reyes dentro del parque. Entonces, para aprovechar el agua que recorría subterráneamente Madrid, había una serie de norias que recogían el agua subterránea y la impulsaban y la conducían a depósitos en superficie. Y luego estas iban conduciendo para regar por anegación, incluso se verán en algunos paseos conservamos las canaletas de barro, se conducía el agua de alcorque en alcorque. ¿Ah, sí? Y se regaba. Estaba el Canal del Mayo y el Río Chico, que partían del Estanque Grande y eran navegables, y los reyes y su corte navegaban, llegaban hasta la ermita de San Antonio de los Portugueses, que es donde estaría ahora el Ángel Caído, iban y venían y se daban un paseíto en barca que es muy agradable. Ya por ahora tenemos todas las barcas, pero las barcas y el barco solar, que da grandes vueltas y es una delicia, porque es otra óptica muy distinta a la que no estamos acostumbrados. Ver el jardín desde abajo o el monumento a Alfonso XII desde el agua. Cuéntame el monumento. Te voy contando. Arturo, nos encontramos ahora mismo en uno de los monumentos, bueno, en el monumento más importante que tiene el Retiro, que es Alfonso XII. Lo mandó construir su viuda, la reina María Cristina, y pidió que fuera por suscripción popular, que todo el pueblo de España o de Madrid costeara su construcción. Y convocó un concurso de ideas, el que ganó fue el de Riera Grases. ¿Tiene algo que ver con las Cibeles o no? Tiene un carro también. Claro, pero es la agricultura, fíjate en las espigas. Es un arado lo que lleva. Sí. Esta gran plataforma está flanqueada, como veis, por 2 semicírculos, en el que están representados todos los escudos de las provincias de España, 49 en total. Y en sus costados está la corona real, lógicamente, con las flores de lis. Claro, está en el centro de la perspectiva y aquí tú y yo como 2 enamorados paseando por el parque, ¿te has fijado? Llegamos hasta este no punto. No hemos podido elegir un sitio mejor. En el año 1759, Carlos III decidió abrir al público algunas zonas de los jardines del Buen Retiro. Eso sí, para acceder había que cumplir ciertas normas. Por ejemplo, los hombres debían ir obligatoriamente bien peinados y sin red, ni gorro, ni montera. Y las mujeres sin manto ni mantilla, y si la llevaban, debían doblarla y guardarla, si no querían que se la requisaran los guardias.
Durante los primeros días del parque, los visitantes podían venir a pasear o simplemente a sentarse y descansar, pero hay que tener en cuenta que mientras que los bancos eran gratis, las sillas eran de pago. Que ahora cuesta imaginarlo, no todo fue gloria y esplendor en la historia de este jardín. Durante la Guerra de la Independencia, las tropas napoleónicas convirtieron este parque en su cuartel general. Cuando en 1814 los franceses salieron de España, los jardines del Buen Retiro estaban devastados. Nada que ver con la maravilla que vemos hoy. En la actualidad, el Parque del Retiro cuenta con cerca de 19.000 árboles de 163 especies diferentes, entre ellos plátanos de sombra, eucaliptos, sauces, álamos, madroños o cedros del Líbano. La especie más abundante es el castaño de Indias, cuya población supone casi el 35% del total del arbolado. En 1830, el rey Fernando VII inició los trabajos de recuperación de estos jardines y los ordenó en relación con el estilo paisajista, tan de moda en Europa en aquel entonces. Aunque los jardines seguían abiertos al público, el monarca delimitó una zona para su disfrute personal y le llamó el reservado. Los jardines del reservado ocupan el extremo noreste del parque. Como corresponde a su diseño paisajista romántico, albergan en su interior pintorescas edificaciones construidas con fines artísticos más que prácticos. Son las llamadas folies o caprichos, utilizadas para cautivar y entretener a los paseantes. Caprichos mejor conservados del parque es esta vistosa casita, la casita del pescador, situada en medio del estanque que en su día se utilizó para pescar. El pequeño edificio tiene planta de cruz latina. Esto quiere decir que uno de sus lados es mayor que los demás y está coronado por un chapitel de plomo que tanto nos recuerda a la cubierta del monasterio del Escorial. La reina Isabel II siguió aumentando las plantaciones de los jardines del Buen Retiro, que por entonces ya estaban a cargo del jardinero Fernando Butelú. Sin embargo, la intervención más delicada de la reina en el Real Sitio fue la segregación de una parte importante del terreno, que vendió al Estado reduciendo de forma considerable la superficie del parque, que llegaba hasta el Paseo del Prado. De esta manera, en 1865 quedó establecido el perímetro del Retiro tal y como lo conocemos hoy. La parte segregada se transformó en uno de los barrios más exclusivos de la capital, el barrio de los Jerónimos. El jardinero Fernando Butelú promovió la construcción de unas estufas o invernaderos donde guardar las especies exóticas y como buen arbolista que era, se trajo especies del resto de España, de Francia, de Alemania, del norte de América, pero hoy ¿qué queda de esa iniciativa? Arturo, ¿qué tal estás? ¿Te gusta el Asplenium? Me encanta, pero esto es una
Es Una locura, ¿eh? planta ya bastante envejecida, pero todavía tiene buen aspecto. ¿Qué fue de la iniciativa de Fernando Butelú? Bueno, la iniciativa de construir invernaderos no salió adelante, pero se realizó en otra época, hacia 1880, ya se instalaron estos invernaderos municipales. O sea, que que se algo denominan quedó, estufas. algo quedó de Sí, esa idea. Este en el que estamos realmente sustituye a otro que había, que era de madera y terminó pudriéndose, y se trajo aquí en 1956. Era una estufa, un invernadero de los duques de Alba, y estuvo en Liria hasta 1956. Y antes había otro invernadero por aquí, no sé muy bien dónde, el del Marqués de Salamanca, ¿puede ser? Sí, en el centro de la Rosaleda del Retiro estaba el invernadero del Marqués de Salamanca, que parece ser que o vendió o cedió al ayuntamiento en 1876, y se edificó primero en una zona que era como un lago de patinar, pero finalmente en 1914 don Cecilio Rodríguez instaló allí la Rosaleda del Retiro. Me resulta curioso que estas estructuras se llamen también estufas. Estufa Bueno, no se llama. es el nombre tradicional que recibían los invernaderos en castellano. Es un nombre que se ha utilizado siempre, quizá porque era una estructura que captaba el calor del sol. Claro. Aquí tenemos una colección, en particular en una colección de plantas tropicales, más orientada a visitas que se realizan más en el vivero, aunque realmente pues también aquí hacemos plantas tropicales pues para decoraciones del ayuntamiento. A mí lo que me interesa es el punto experimental que tenéis, el laboratorio, las plantas de resistencia, ¿no? Para comprobar si aguantan o no aguantan. ¿Me las enseñas? Muy bien. Venga. Bueno, ¿aquí dónde estamos ahora mismo? Bueno, es una zona del vivero que dedicamos a ensayar variedades de plantas de temporada y vivaces para su introducción en los jardines de Madrid. Aquí lo que se trata es de probar las cosas para luego dar unos datos que damos en formato de fichas en la web municipal y la gente puede consultarlos. Yo estas de aquí y estas las veo muy sanas, además están separadas. Yo no sé si esto es para protegerla de las plagas o... Bueno, aquí llevamos a cabo desde el año 2005 una experiencia de introducción de lucha biológica que consiste básicamente en liberar insectos beneficiosos para que acaben, o bien por medio de predación o de parasitación, acaben con las plagas. Y ha dado bastante buen resultado. Me voy a ver ahora un ángel caído, a ver qué me cuenta. Muy bien. Venga, Estupendo, chao. hasta luego. Por su orgullo, cae arrojado del cielo con toda su hueste de ángeles rebeldes para no volver jamás. Agita en derredor sus miradas y blasfemo las fija en el empíreo, reflejándose en ellas el dolor más hondo, la consternación más grande, la soberbia más funesta y el odio más obstinado. Los versos del poeta inglés John Milton sirvieron de inspiración al escultor madrileño Ricardo Belver para hacer esta obra que se ha convertido en uno de los emblemas del Retiro. En ella se representa al ángel expulsado del cielo con las alas abiertas y una boca con una extraordinaria expresividad. Y un dato para supersticiosos, la estatua se colocó exactamente a 666 metros sobre el nivel del mar. ¿Será casualidad? A lo largo de los siglos han sido muchos los reyes que se han sentido atraídos por lo exótico. También en cuanto a fauna se refiere. Ya en tiempos de Felipe IV había en el Real Sitio del Buen Retiro numerosas aves exóticas en lo que llamaban despectivamente el gallinero. En 1774, Carlos III mandó construir la Casa de Fieras, precursora de los futuros parques zoológicos de España. Estos cubículos que veis aquí eran la antigua Casa de Fieras. Aquí estaban guardados, exhibidos, animales como leones, tigres, hienas, y la gente podía acercarse y verlos muy de cerca, hasta el punto de que en 1967 tenía tanto éxito este recinto que llegó a recibir cerca de 1,5 millones de visitantes. Era espectacular.
está la Casa de los Leones, la Leonera, que hoy se ha convertido probablemente en una de las bibliotecas, por su ubicación, más singulares de todo Madrid, la Biblioteca Municipal Eugenio Trías. Dicen que los jardines son fruto del ocio, pero también de la dedicación y el esfuerzo de quienes consagran su vida a él. Es el caso de Cecilio Rodríguez, jardinero mayor del Retiro desde 1914, que se inició en la jardinería con tan solo 8 años y no abandonó el oficio hasta su muerte. En 1915, Cecilio Rodríguez creó la Rosaleda del Retiro. Antes había viajado a París para estudiar una de las más importantes de Francia, la Rosaleda de Bagatelle, creación del arquitecto paisajista Jean-Claude Nicolas Forestier. De allí trajo los primeros rosales a los que se sumaron otros llegados de diferentes jardines de Europa. Cecilio Rodríguez también diseñó estos jardines de estilo ecléctico modernista, un poco de cuento, que en 1940 se construyeron como extensión de la Casa de Fieras. Llama la atención el tipo de árboles que eligió para este jardín, muchos de ellos exóticos, como por ejemplo este impresionante arce plateado. El Acer saccharinum o arce plateado es una especie originaria del este de Estados Unidos que llegó a los grandes jardines europeos a principios del siglo XVIII. Su nombre hace alusión al color plateado de su tronco y del envés de sus hojas. Su rápido crecimiento y el volumen de su copa lo hacen ideal como árbol de sombra. Bueno, atentos los golosos, porque este es el árbol que se utiliza para elaborar el famoso jarabe de arce. Para eso necesitamos árboles de unos 40 años, seguro que este lo tiene. Y además necesitamos 40 litros para conseguir un solo litro del delicioso jarabe. Yo creo que a muchos de vosotros ya os apetece, bueno, pues unas tortitas o unas filloas. Como veis, el Retiro es un jardín de jardines y este que recorremos ahora es el Campo Grande, de estilo paisajista, situado en el cuadrante sureste del parque. Cuesta creer que en época de Felipe IV esto no fuera más que un erial, pero eso sí, un erial lleno de liebres donde los monarcas venían aquí a disfrutar de una de sus aficiones favoritas, la caza. Las praderas que forman los caminos que recorren el Campo Grande están salpicadas de esculturas que homenajean a ilustres, como en este caso Benito Pérez Galdós o el poeta Ramón de Campoamor. ¿Será el Retiro un lugar de inspiración para intelectuales? Bueno, Lorenzo, ¿tú vienes aquí al Retiro a inspirarte para escribir o no? ¿O buscas otros sitios? He venido mucho, ¿Sí? he venido mucho. De hecho, bueno, algunas de mis novelas están situadas aquí, en todo en parte, ¿no? O en una parte importante, no sé, pienso en Noviembre sin violetas, La flaqueza del bolchevique, incluso algunas de las posteriores, Música para feos, también es aquí donde se encuentran los personajes. A mí siempre me ha parecido un lugar muy inspirador. Yo creo que todos al final vamos escogiendo sitios, ¿no? Lugares que nos gustan especialmente. ¿Con cuál te quedas tú? ¿Cuál es el que más te ha...? Pues a mí de siempre yo siempre entraba en el Retiro por la parte de abajo y muchas veces lo primero a lo que me iba era el Ángel Caído. Ángel
Caído para mí siempre ha sido una, desde muy joven, bueno, era quizá mi referencia principal, ¿no? Sí. Pero un lugar que a mí me gusta mucho del parque, porque me parece un lugar que tiene una atmósfera especial y yo al personaje también le tengo mucho cariño, es el monumento a Cajal. Parece que estamos regresando a un cierto romanticismo literario, yo no sé, también hay un resurgimiento de la literatura de jardines, ¿no? Yo tengo la sensación de que el lugar que jugaban antes los parques y que han reflejado la literatura en buena medida se ha visto desplazado, ¿no?, por los nuevos hábitos de vida. Pienso, por ejemplo, en el comienzo de En busca del tiempo perdido. Pues el protagonista se encuentra con la chica en las Tullerías, ¿no?, en el parque ese. Ese espacio del parque como lugar de encuentro entre desconocidos, ¿no?, como inicio de una posible historia, que es para lo que yo lo utilizaba muchas veces en mis novelas, eso ya no se produce aquí, eso ahora se produce en otro sitio, ¿no? Otro sitio que creo que tiene, pues hombre, menos glamour, menos atractivo, menos romanticismo y que a mí personalmente me gusta menos, ¿no? Creo que la gente pasa mucho más tiempo en otro tipo de interacción personal. Hombre, la experiencia dice, ¿no?, que en esos paseos, pues por el Retiro, se ligaba poco, ¿no? Pero se soñaba mucho y la literatura al final nace más del sueño que de las acciones consumadas, ¿no? Un parque, por ejemplo, parque como este puede ser bastante siniestro por la noche. Y durante el día, bueno, es un espacio público con mucha gente que se cruza, es un lugar propicio para citas clandestinas, para entregas de información. ¿En cuántas películas no hemos visto alguna escena de ese tipo, por ejemplo, en Central Park? El Parque del Retiro está abierto al público con carácter general desde el 1868. ¿No? Era un recinto privado. Claro, y ha habido muchas conspiraciones desde 1868 hasta aquí en nuestro país, ¿no?, de todo tipo, políticas, criminales. Es decir, que es un escenario que yo creo que también se le podría haber sacado más partido en ese sentido. Si quieres vamos a ir recorriendo el jardín y me vas contando más historias. En 1887 se construyó el que para muchos es el edificio más bello del Retiro, el Palacio de Cristal. Su finalidad era servir de invernadero estufa a gran variedad de especies tropicales que se trajeron al parque con motivo de la Exposición General de Filipinas. Además de las plantas, llegaron a Madrid varios miembros de una tribu de aborígenes de la isla de Luzón. Los nuevos habitantes del Retiro se instalaron en un poblado similar al suyo que se había construido en el parque. De esta manera, quienes visitaran la exposición podrían conocer el día a día de la exótica vida en las islas. El Palacio de Cristal es obra del arquitecto Ricardo Velázquez Bosco y es un extraordinario ejemplo de la arquitectura del hierro en España. El edificio tiene una planta basilical, un poco, pero también con forma de trébol que parece los ábsides de una catedral gótica. Y es interesante toda esta pequeña columnata de capiteles jónicos un poco geometrizados y los entrepaños, que son diseño del pintor y del ceramista Daniel Zuloaga. A mí me interesa muchísimo también las grandes superficies de cristal que le dan esa ligereza al edificio dentro de la estructura prefabricada de hierro, que es de las primeras en España, pero inspirada en el Crystal Palace de Paxton en Londres. Y es muy interesante cómo culmina con esa cúpula de planta cuadrada y de paños curvos que recuerdan un poco a la ciudad de Florencia. Pasear por el Retiro es como viajar por los últimos 4 siglos de la historia de España. Cada rincón de sus jardines, salpicados de estatuas y de caprichos, esconden en el fondo un secreto, un recuerdo, tal vez una cicatriz. El que naciera como lugar de reyes es hoy un lugar del pueblo que construye su memoria con toda la de aquellos que pasan por él.